Todos conocemos a la leyenda bajo el nombre de Muhammad Ali, pero su nombre real era Cassius Marcellus Clay Jr., y en el video del día de hoy te contaremos su historia. Nació en Louisville, Kentucky, el 17 de enero de 1942. Su padre, Cassius Clay Sr., trabajaba como pintor y su madre, Odessa, era sirvienta. No eran una familia adinerada, pero tampoco eran completamente pobres. Para esta época, los estados del sur, como Kentucky, tenían divisiones muy marcadas por el racismo. Esto significa que había tanto escuelas, restaurantes, baños y otras facilidades públicas para gente negra y gente blanca respectivamente. Todo estaba avalado por las leyes Jim Crow y hacía la vida muy difícil para los afroamericanos como Cassius. Cuando cumplió 12 años, alguien robó su bicicleta. Estaba demasiado molesto, así que le dijo a un policía que planeaba golpear a la persona que se la robó. Y sucede que este oficial llamó a Joe Martin, también era entrenador de boxeo. Joe le dijo que debería aprender a pelear antes de querer golpear a alguien, así que le ofreció una clase de boxeo. Así Cassius fue descubriendo que tenía un gran talento para este deporte, porque era mucho más rápido que otros peleadores de su tamaño. Podía lanzar golpes rápidos y alejarse de la zona antes de que su oponente pudiera reaccionar. Estuvo 105 peleas como luchador amateur, ganando 100 y perdiendo 5. También ganó varios campeonatos Gold Glove y fue considerado como uno de los mejores en la categoría semipesado en el mundo. El adolescente acumuló títulos en poco tiempo. En 1956, con 14 años, ganó su primer título de importancia, el Golden Gloves Championship, para novatos del estado de Kentucky, en su peso semipesado, el cual ganaría otras 5 veces más. Su primera aparición en un periódico ocurrió el 27 de octubre de 1957, tras derrotar por nocaut técnico a Donnie Hall. En 1959 se adjudicó al campeonato interciudades de Chicago y Nueva York, Intercities Golden Gloves, ante Tony Madigan en el peso semipesado, y para abril se consagró como campeón nacional de la Unión Atlética Amateur, o AAU, por las siglas en inglés. En la misma categoría, tan temprano el éxito se debía, según Joe Martin, a que el boxeador tenía una inusual velocidad que anticipaba los movimientos de su rival. Pero lo más relevante era el empeño que ponía en cada jornada de entrenamiento. Antes de continuar, ¿qué opinas de lo que te estamos contando el día de hoy? ¿Conocías la vida de Muhammad Ali? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te está gustando el video, regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. Ahora continuemos. En abril de 1960, Cassius refrendó el título de campeón en el peso semipesado de la AAU ante Jeff Davis. Ese año tendría lugar en Roma, Italia, la celebración de los Juegos Olímpicos, por lo que la clasificación a ese evento se convirtió en su próximo objetivo. Pese a que perdió en las eliminatorias de los pesos pesados al enfrentarse a Pierce Price, probó suerte en los semipesados, donde logró la clasificación al batir por nocaut a Allen Hudson, campeón panamericano de 1959. A los 18 años, con Chuck Bogdack como entrenador oficial, llegó a los Juegos como candidato para alzarse con una medalla de oro. Según pronosticó la entrevista Sport Illustrated, su debut tuvo lugar ante el belga Yvon Bickaus, a quien derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto. Luego dio cuenta al soviético Gennady Shachkov, ganador de la medalla de oro en los semis pesados de Melbourne, 1956. Esta por decisión unánime. Cassius se convertía en el favorito de la afición a medida que transcurrían los asaltos, debido a su estilo desenfadado, aunque criticado por los conocedores del estilo tradicional. Llegó el día de la disputa por la medalla de oro. Se enfrentó a un público hostil debido a que la anterior pelea en la categoría de los 75 kilogramos había sido ganada por el estadounidense Eddie Kruk sobre el polaco Tadeusz Walasek con una controvertida decisión. Su rival en turno era el también polaco Zbigniew Piarzykowski, medallista de bronce en Melbourne 1956. El inicio del combate no fue del todo favorable para Clay, pues desde la primera ronda se vio en desventaja ante la guardia zurda de Piarzykowski, que era difícil de contrarrestar. En el segundo asalto apartó su inusual estilo y emprendió una furiosa ofensiva. En la tercera ronda mejoró su movilidad en el cuadrilátero y dio golpes más certeros. También recurrió a puños derechos para abrir la guardia zurda de Piarzykowski, quien empezó
empezó a sangrar en el rostro y casi acabó noqueado. Al final Clay se adjudicó la decisión de los jueces y la medalla de oro. El reportaje de Sport Illustrated sobre el joven pugilista destacaría su notable confianza en sí mismo, como su intrincado movimiento de piernas. Con esta victoria olímpica, Clay cerró su sobresaliente etapa amateur. Su récord personal en dicho periodo es impreciso, pues se calculan al menos 4 recuentos, 134 victorias y 7 derrotas, 137-7, 100-5 y 99-8. De aquellos años opinaría: durante mi etapa como amateur, los boxeadores más experimentados pensaban que era un blanco fácil, pero yo me concentraba en la defensa y en la sincronía de mis movimientos. El triunfo de Cassius Clay en Roma tuvo una discreta acogida por la prensa del país, todo lo contrario a lo ocurrido en su ciudad, Louisville. Allí fue recibido en el aeropuerto por el alcalde, 6 porristas y unos 200 seguidores. Fue transportado en una caravana hasta la escuela local donde recibió un homenaje. Su prometedor futuro animó a un grupo de ciudadanos que tenía por nombre Louisville Sponsoring Group para apoyarle en su carrera. Así debutó el 29 de octubre de 1960 en el Freedom Hall de Louisville ante Tuney Hutziker, un policía que tenía unas 30 peleas en su haber, 10 años mayor que él. Cassius ganó el combate por decisión unánime de los jueces tras 6 asaltos. Además, desde que había retornado triunfante de Roma, varios entrenadores de renombre tenían deseos de dirigirle, pero fue Angelo Dundee el que terminó siendo elegido en diciembre de ese año, por lo que Clay se trasladó a Miami para iniciar sus entrenamientos. Hacia junio de 1961 había acumulado 5 victorias consecutivas por nocaut y su siguiente rival era Duke Sabaydon. Antes debía acudir a una entrevista en la que también se encontraría el luchador profesional Georgius George. Ese encuentro fortuito ejercería una decisiva influencia en su carrera, puesto que escuchó a George dar atrevidas declaraciones en las que describía cómo acabaría con su rival. El joven Clay terminó atraído por esa demostración de confianza, por lo que se convirtió en su fuente de inspiración para realizar predicciones antes de sus encuentros. Ese año sucedió un hito en su carrera. El 22 de julio sostuvo un combate contra Alonzo Johnson en Louisville, televisada a lo ancho del país, una transmisión sin precedentes para un boxeador que apenas acababa de dejar su carrera amateur. Terminando ese año, contaba con 10 victorias consecutivas, 7 de ellas por nocaut. Su ascendente carrera le llevó a pelear por primera vez en Nueva York en el Madison Square Garden contra Sonny Vance el 10 de febrero de 1962. Los empresarios de ese recinto habían organizado la pelea televisada desde Louisville. La experiencia en Nueva York no resultó fácil, pues Vance hizo que por primera vez en su carrera profesional cayera en el primer asalto. A pesar de todo, en ese encuentro demostraría cuán capaz era de responder ante la adversidad en el cuadrilátero, ya que dominaría el resto de la pelea hasta que en el cuarto asalto sería detenida por el que otorgó la victoria por nocaut técnico. Antes del combate había dado a conocer una atrevida predicción, que él saldría victorioso en solo 4 rondas. El combate de Ali impresionó a Dundee, quien aseveraría en una entrevista en 1967 que nunca había visto tal poder de recuperación en ningún boxeador. A pesar de la imagen vociferante y fatua que él mismo se encargó de popularizar, Mohamed Ali se convirtió en un símbolo pacifista. Los jóvenes le invitaban a hablar en la universidad y los grupos pacifistas organizaron actos para solidarizarse con él. La figura de Ali trascendió de este modo en el mundo del boxeo, tanto por su reivindicación de los derechos de la comunidad negra como por su rechazo a la guerra de Vietnam. Una vez cumplida la condena, volvió al ring y recuperó su título al vencer en 1974 a George Foreman en un combate que se celebró en Kinshasa, República de Zaire, organizado propagandísticamente por el presidente Mobutu Sese Seko para reafirmar su régimen. En 1980 disputó su último combate, en el que fue derrotado y desposeído definitivamente del título mundial de los pesos pesados. Casi a los 3 años de haberse retirado del boxeo, en septiembre de 1984, Ali fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Uno de sus médicos, el Dr. Martin Edgar, declaró que pudo haberla adquirido durante su
carrera como boxeador debido a los golpes recibidos en la cabeza, por lo que no habría sido heredada, denominada como parkinsonismo secundario o atípico. El 3 de junio de 2016 falleció por choque séptico provocado por causas naturales no especificadas a los 74 años en un hospital en Phoenix, donde había sido ingresado por problemas respiratorios el día anterior. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. También no dudes en compartirlo y dejar tus comentarios. Queremos saber tu opinión. Hasta la próxima.